En la anterior parte House había recibido ayuda gracias a Harriman, quien le llevó consigo a otras entidades de otros universos. Muchos minutos después el grupo de entidades estaban usando a The Program para ver lo que pasaba en otros universos al mismo tiempo que House los observaba desde un poco lejos. En eso una voz habla con él y House al voltear descubre a alguien que llevaba como 2 minutos detrás de él, así que confundido le pregunta quién era, a lo que la entidad se presenta como Static y solo venía a buscar a alguien. House pregunta si acaso ese alguien está aquí, entonces después Static señala a otra entidad y lo regaña por haberse ido sin permiso. Harriman llega hacia ellos y pregunta qué hacían hasta que Static desconoce quién era él. Harriman se iba a presentar pero Static lo interrumpe diciendo que no necesitaba saber el nombre del muy infantil de Harriman. House, quien pensaba que Static tenía los mismos planes que ellos, le dice que entidades como él y los demás son gobernantes del mundo con el mismo propósito, pero Static tenía otros planes y no quería involucrarse en ese lío. Después Harriman sonríe y asiente, quien obviamente dice que no puede obligarlo a trabajar con ellos y lo deja marcharse. Static se va del lugar y House fija su mirada en Harriman, pero este estaba en un rincón triste por las palabras que le dijo Static. Volviendo con los tres, Stewie le había explicado todo al Cleveland de Universal Collision hasta que Cleveland entiende que ese no era el Stewie de su mundo. Por lo tanto Stewie explica que gracias a su teletransportador se encontró con ellos. Brian de Quahog Last Stand recuerda lo que pasó con el Stewie de su mundo, mientras que el Stewie de Darkness Takeover explica que en su mundo el Quagmire, Brian y Joe de su universo son imposibles de salvar. Cleveland pregunta si acaso al monstruo que se enfrentó eran ellos. Y también comenta que hasta eso le dio miedo. También Cleveland explica que la entidad de su universo poseyó el cuerpo de Stewie y Brian había sido herido gravemente. Cleveland pregunta si acaso él puede volver, pero Stewie lo niega, explicando que al viajar entre universos paralelos no puede regresar por cosas del destino y así, y para regresar era cuestión de suerte. Cleveland aún así asiente y se anima en ayudar a Stewie y a Brian en su viaje. Brian comenta que solo les queda esperar hasta que los tres se marchan del lugar. Por otro lado, en el universo de Quahog Doufal, y después de los eventos de Betrayal, Quagmire había llegado al búnker siendo recibido por Joe y Stewie, quienes estaban alegres que estuviera bien. Sin embargo, Quagmire fríamente pregunta por Brian y se va a encararlo frente a frente insultándolo por haberlo abandonado, mientras que por otra parte Cleveland de UC, Brian y el Stewie de DT estaban escondidos escuchando todo. Stewie al ver esto se da cuenta que la relación entre Quagmire y Brian en este universo es aún peor. Brian recuerda que en su universo él también abandonó a sus amigos, pero sin darse cuenta Stewie lo escuchó y Brian intenta hacerse el pendejo. Brian y Quagmire de Quahog Doufal estaban a punto de pelear, haciendo que Cleveland no aguanta más e interviene en la pelea separándolos a los dos. Joe queda confundido ante esto y Quagmire le apunta con su escopeta a Luce Cleveland. Stewie al ver lo ocurrido sale de su escondite junto a Brian, dejando más confundido a Quagmire, quien vería a 2 Stewies y a 2 Brians. Todos estaban igual de confusos hasta que el Stewie de Darkness Takeover les explica cómo se fusionaron los universos paralelos. Y al finalizar la explicación, Quagmire se va a tomar aire comentando que no le importa mucho el tema de los universos, no sin antes jurar eliminar al Brian de su universo. Volviendo con las entidades, de Program estaba discutiendo con Bot, ya que este lo había llamado por su apodo. De Program furioso lo manda a volar hacia una puerta, justo cuando el dúo de entidades, quienes también eran hermanos, pasaban por ahí. Sprague de broma pregunta desde cuándo eso estaba en la puerta. Ignorando eso, le cuenta a Bob sobre sus problemas familiares y Bob le pregunta si acaso lo llamó para escuchar sus proyectadas, a lo que Sprague le comenta que puede acompañarlo a corromper a más supervivientes en su mundo. Bob asiente y también Sprague promete prestarle a su Peter corrupto por un mes. En eso Stewie, quien estaba escondido en el bolso, le pregunta a Sprilina qué estaba pasando. Ella le comenta diciendo que su hermano iba a colaborar con una entidad. Sprague se marcha del lugar y Sprilina aprovecha eso para decirle a Stewie que no saliera todavía de su bolso, ya que se iban a ir. Respecto a Sprague, como tenía la mejor relación con el guardián de la puerta en este espacio, planeó cooperar con él. Spence quería limpiar las consecuencias del evento anterior de la calamidad de la ilusión y le ordenó a su subordinado Farx que eliminara a los 3 mercenarios falsos restantes.
Por otra parte, en el universo de Dane Quornbeek, después de los eventos de Gamebreaker, el guardián de la puerta convocó a Peter para enfrentarse a Quagmire y Penélope. Tan pronto como apareció Peter, fue con todo atrapando a los dos con la guardia baja. Cuando Quagmire fue pateado a lo lejos, Penélope quedó atónita y también fue pateada por Peter, quedando en un estado semi-infectado. Quagmire se enfureció al ver esto y comenzó a luchar contra Peter con todas sus fuerzas, hasta mandarlo lejos, pero justo cuando estaba a punto de ser rescatado, el guardián de la puerta no pudo quedarse quieto y apareció en persona. Por la seguridad de Penélope, Quagmire la envió lejos a la fuerza, y justo cuando se preparaba para luchar, un portal se lo llevó. Volviendo a la línea temporal de Quahog Doufal, Quagmire salió a recuperar los suministros que no se habían traído de vuelta. DT Stewie, Brian y Use Cleveland lo siguieron y vieron a Boyfriend de Quahog Doufal, quien estaba a punto de ser infectado, e inmediatamente fueron a ayudar. En eso, el Peter infectado de ese universo recibe un disparo de Quagmire, a lo que Cleveland de Quahog Doufal se iba a lanzar hacia él, pero Stewie lo detiene y lo manda a volar. Luego entre todos estaban disparándole al Peter y Cleveland corrupto, alinerándolos en el proceso. Sin embargo, Sintol, quien acababa de ser reprimido por el Peter de Universal Collision, fue llevado al universo de Quahog Doufal por un portal. Primero arrastró de vuelta a los casi rescatados Peter y Cleveland, y luego se enfrentó a los sobrevivientes, pero había personas aún más poderosas entre los sobrevivientes, y Sintol cayó gradualmente en desventaja. House no pudo soportarlo más y se llevó a Sintol de vuelta. Peter y Cleveland de ese universo fueron salvados. Observando desde el espacio, el supervisor vio a sus dos infectados salvados y entró en rabia. Volviendo con Quagmire, al ser teletransportado se da cuenta que ahora está en el bar, pero también en un universo desconocido. Quagmire ve las sillas del bar y recuerda cuando venía con sus amigos a beber. Al poco tiempo deja de recordar y se va a buscar a Penélope hasta que se encuentra con un Cleveland corrupto al fondo, con la diferencia de que este no tenía su cara. Quagmire, al verse sin opciones, decide enfrentarlo de una vez disparándole con tal de poder salvarlo igual. Mientras tanto, con Penélope, fue arrojada a un lado y pronto se desmayó por la debilidad. Cuando despertó, se encontró siendo cargada en la espalda de alguien. Al volver en sí se dio cuenta de que eran Use, Penélope y Bertram de otro universo. Las dos Penélopes se alegraron de verse y charlaron un rato, y de repente recordaron a Quagmire, y se preparan para ir a buscarlo. Volviendo con Quagmire, quien continuaba luchando contra Cleveland, y al ver que este no tenía salvación, escapa del lugar no sin antes dispararle una última vez. Mientras tanto, en el universo de Corruption Crisis, luego de los eventos de Bounty, la línea temporal avanzaba con normalidad. El grupo desconocía completamente a Bertram, y la muerte le pregunta quién es. Bertram, en forma de broma, le dice que es su padre, esto haciendo enfurecer a la muerte. Por suerte los chicos lo detienen antes de que hagan una locura. Así que Joe le dice que literalmente están en el apocalipsis y que nadie quería problemas con nadie. Bertram en respuesta les dice que solo estaba bromeando y le recuerda que él fue el que los salvó, a lo que la muerte se enoja y lo desmiente, ya que la situación para salvar a Peter ya estaba controlada. El grupo seguía charlando sin saber que estaban siendo vigilados por Farx, quien confundió al Bertram de Corruption Crisis con el que buscaba preparándose para atacar, terminando este cómic.